La geopolítica de Perú y Chile es una visión que trataremos desde el análisis objetivo, apoyándonos con alcances históricos para que se entienda mucho mejor en su real contexto, por el tiempo y su sociología misma. En este episodio, haremos un repase histórico para entender el contexto geopolítico que antecede a estas dos naciones sudamericanas de gran relevancia en el Pacífico Sur. Iremos a la época virreinal, la Guerra de la Confederación, la Guerra Hispano-Sudamericana, Guerra del Pacífico y finalmente analizaremos la geopolítica actual que reabre la rivalidad comercial, así como las oportunidades que unen los destinos de estos dos grandes actores, Perú y Chile. En palabras más entendibles, la geopolítica es fundamental para los estados, ya que este estudio o disciplina ayuda a entender y a predecir el comportamiento de un estado en su espacio-tiempo frente a su propio futuro y a su vez, el efecto con que éste repercute sobre los demás estados vinculados directa o indirectamente a él. He aquí lo bien llamado relaciones internacionales. El virreinato del Perú fue una de las principales fuentes de riqueza del Imperio Español, especialmente gracias a la minería de plata. La producción de plata en lugares como Potosí y otras minas peruanas de la cordillera fue crucial para la economía española. Es importante saber que en ese entonces Potosí pertenecía a Perú. El virreinato peruano abarcó muchísima más riqueza y progreso que el resto de territorios de la corona española, incluso llegando a ser más relevantes que la misma España. Lima era la ciudad más importante del continente americano, la más rica, más desarrollada, una cosmopolita que se erigía por sobre todas las ciudades. Todo este tiempo dorado pertenece a la época virreinal del Perú. Lima fue lo que sería hoy considerado el hub portuario con su puerto en Callao, de donde las rutas comerciales eran las más transitadas en el mundo, conectándose con el Asia, Norteamérica y Europa. Lima era el centro neurálgico, no solo por su puerto y por tanto su fluido comercio, también era un centro económico y cultural. Su ubicación geográfica y cercanía al mar lo hacían el centro geoestratégico más importante. Lima era la puerta de las Américas. Muchos aún creen que Perú fue una colonia. Sin embargo, que una colonia sea más preponderante que el país colonizador, en este caso España, no encaja en el concepto típico de colonia, por lo que Perú no podría definirse como colonia, sino más bien como uno de los muchos reinos que conformaba la identidad española. Perú también fue España. El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, actualmente conocida como Santiago de Chile. Este acto marcó el inicio de la presencia española en Chile y sentó las bases para la creación de la Capitanía General de Chile. La Capitanía fue inicialmente parte del Virreinato del Perú, establecido en 1542. El gobernador de Chile estaba subordinado al virrey del Perú. Cabe mencionar que antes de las reformas borbónicas, específicamente hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, el territorio actual de Chile formaba parte del Virreinato del Perú. Por lo tanto, los pobladores del territorio de Chile en esa época eran considerados súbditos del Virreinato del Perú y, por extensión, peruanos, en el sentido de pertenecer a esa jurisdicción administrativa. Podemos afirmar que desde 1776 en adelante es que recién inicia formalmente el proceso de la identidad chilena, la primera guerra comercial. Luego de la independencia de las naciones sudamericanas, la guerra comercial por el trigo entre Perú y Chile en el siglo XIX fue un factor crucial en el contexto de la Guerra de Chile contra la Confederación Perú Boliviana, que sería entre 1836 y 1839. A continuación, se presentan los detalles clave sobre este conflicto comercial. Comercio del trigo. Chile exportaba trigo y harina a Perú, lo que era vital para su economía. Sin embargo, Perú implementó políticas que afectaron negativamente a los productores chilenos. Por ejemplo, en 1832, Perú decretó que el trigo desembarcado en el Callao debía ser medido y despachado de inmediato, lo que era prácticamente imposible,
y se consideró una medida para entorpecer el comercio con Chile. Impuestos y aranceles. Perú impuso un derecho aduanero de 3 pesos sobre el trigo chileno, que debía pagarse íntegramente en dinero, prohibiendo el pago en papeles. A su vez, Chile respondió con un arancel de 3 pesos por arroba sobre los azúcares y chancacas peruanas. Estas medidas desencadenaron una guerra de los impuestos que aumentó la tensión comercial entre ambos países. La oligarquía terrateniente chilena estaba interesada en mantener el mercado peruano para sus exportaciones de trigo. Todos estos sucesos deterioraron las relaciones comerciales entre ambos países. La Guerra Chileno-Confederación Perú-Boliviana. Una guerra comercial era la antesala desde los puertos peruanos y chilenos, todo esto a la temprana edad republicana de ambas naciones. Además de las razones políticas y estratégicas de la Guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, que todos ya conocemos, es importante conocer este interés económico sobre el mercado peruano para el trigo chileno. Esto fue un factor significativo y determinante para la economía del país sureño. El conflicto comercial fue un factor importante en la declaración de guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana. Resaltaremos algunas razones dentro de la geopolítica. Más allá de lo que la guerra comercial ya había deteriorado sus relaciones. Chile declaró la guerra a la Confederación Perú-Boliviana en 1836 por varias razones estratégicas políticas. La Confederación, liderada por el mariscal Andrés de Santa Cruz de origen boliviano, amenazaba los intereses chilenos al buscar consolidar una potencia hegemónica en el cono sur al unir Perú con Bolivia, lo que preocupaba a Chile por su estabilidad regional. Se sumaron a la lista ofensas diplomáticas por parte de Santa Cruz a parlamentarios chilenos. En el sentido estratégico, político y militar, la formación de la Confederación Perú-Boliviana era vista como una amenaza a la hegemonía chilena en el Pacífico. Diego Portales, ministro de Guerra chileno, consideraba que la Confederación debía ser disuelta para evitar que se convirtiera en una potencia dominante en la región. Antes de continuar, es importante aclarar que Santa Cruz, antes de comenzar con la consolidación de la Confederación Peruano-Boliviana, inició una serie de campañas militares contra el mismo Perú republicano. Agustín Gamarra fue un militar de la época que quiso defender la integridad peruana y fue quien luchó contra Santa Cruz. Sin embargo, no tuvo éxito, siendo este derrotado y exiliado. Esto nos da clara prueba que en el contexto de la Confederación existían fuerzas que respaldaban a la causa, como también habían fuerzas que definitivamente la rechazaban, ya que al crearse la Confederación, Perú estaba siendo partido en 2 estados autónomos, norperuano y surperuano, donde Bolivia se integraba completamente al sur de Perú y de esa forma abarcaba una salida mucho mayor al Océano Pacífico para Bolivia. Bien, continuemos. Fueron 2 las llamadas expediciones chilenas, que en realidad fueron coaliciones peruano-chilenas las que buscaron desmantelar a la Confederación. Sí, en efecto, peruanos y chilenos lucharon juntos esta guerra contra otros peruanos. Expedición del general Manuel Blanco Encalada en 1837. La primera expedición, liderada por el general Manuel Blanco Encalada, tenía como objetivo principal derrotar a la Confederación Perú-Boliviana y evitar que Santa Cruz extendiera su influencia sobre Chile. La fuerza expedicionaria estaba compuesta por aproximadamente 3.200 hombres, incluyendo una columna peruana de exiliados de 402 hombres al mando del general Antonio Gutiérrez de la Fuente. La expedición zarpó de Chile el 15 de septiembre de 1837 y llegó a las costas peruanas en octubre del mismo año. Sin embargo, no logró el apoyo esperado de la población peruana ni de las fuerzas argentinas, lo que debilitó su posición. A pesar de ocupar Arequipa, la expedición no pudo mantenerse en el territorio debido a la falta de apoyo local y la superioridad numérica de las fuerzas confederadas. Esto culminó con la rendición de Encalada y el Tratado de Paucarpata, firmado el 17 de noviembre de 1837, que marcó el fin de esta primera expedición. El Tratado de Paucarpata fue declarado nulo por el gobierno chileno el 18 de diciembre de 1837.
y se reanudaron las hostilidades contra la Confederación Perú-Boliviana. Expedición del general Manuel Bulnes de 1838 a 1839. La segunda expedición, liderada por el general Manuel Bulnes, buscaba derrotar definitivamente a la Confederación y expulsar a Santa Cruz del poder. Esta expedición también contó con el apoyo de exiliados peruanos, como Agustín Gamarra, sí, quien había ya luchado anteriormente contra Santa Cruz y quien más tarde se convertiría en presidente de Perú. La expedición de Bulnes resultó exitosa, culminando en la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839. Este ejército fue liderado por un ejército combinado de peruanos y chilenos conocido como el Ejército Unido Restaurador. Este ejército estaba comandado por el general chileno Manuel Bulnes y el presidente peruano Agustín Gamarra. La victoria en Yungay consolidó la posición de Chile y permitió a los restauradores peruanos como Gamarra asumir el poder en Perú, poniendo fin al conflicto. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que concluyó en 1839, tuvo implicaciones geopolíticas significativas en la región. A continuación, se presentan algunas conclusiones clave sobre el fin de este conflicto. Las implicaciones geopolíticas que generó todo este episodio. Establecimiento de un gobierno afín. Después de la victoria en Yungay, Chile logró establecer un gobierno en Perú que fuera favorable a sus intereses. Esto incluyó la consolidación del poder de Agustín Gamarra como presidente de Perú. La guerra reconfiguró el equilibrio de poder en la región. Chile emergió como una potencia regional, militarmente y comercialmente, mientras que Perú y Bolivia se debilitaron temporalmente. La intervención chilena en Perú y la derrota de la Confederación Perú-Boliviana dejaron un legado de tensiones entre estos países. Estas tensiones persistieron y fueron la antesala de la Guerra del Pacífico. Impacto económico y militar. La guerra resultó en significativos costos económicos para Chile, que buscó compensaciones de Perú. La superioridad militar y organizativa fue de Chile. Ya para estos tiempos la hegemonía comercial y política de Lima y Callao estaban en declive temporal, pero para Chile esto no sería suficiente sino hasta la Guerra del Pacífico. Espero haya resultado de provecho esta primera parte y hayas aprendido tanto historia como la geopolítica practicada en el siglo XVIII. No te pierdas de la segunda parte de la historia y geopolítica de Perú y Chile en el siguiente episodio. Comenta y danos like y suscríbete.